Bueno, el tema que vamos a ver hoy es el tema de preprocesamiento o limpieza o preparación de datos. Fíjense, este punto podría hacer con cualquier otra herramienta, digamos, lo podrían llegar a hacer con Power y lo que viene una aplicación de datos conmigo, lo podrían hacer con la misma base de datos, si están trabajando con SQL Server, con la misma motor de base de datos o con alguna otra, digamos. Eh, hay muchas eh, hay muchas herramientas que le brinda esta herramienta que se lo hace en forma automática. Fíjense, cuando ustedes dicen el esfuerzo que ustedes tienen que hacer para hacer el KDD o el análisis de datos, ¿dónde tiene que estar? ¿Dónde está más, dónde tienen que dedicar mayor cantidad de esfuerzo? Fíjense acá este dibujo que tienen. ¿Dónde tienen que dedicar la mayor cantidad de esfuerzo? En la preparación. En la preparación de los datos. Porque si ustedes no tienen los datos correctamente preparados, haga la redundancia, no le va a servir de nada, digamos, van a tomar decisiones sobre algo que no les sirve. Por eso es que tienen que ver la cantidad de registros con las cuales van a trabajar. Fíjense que después de la preparación de datos, lo principal era establecer objetivos. Después vienen las técnicas de minería de texto que ustedes aplican, digamos, y después el análisis de resultados. Pero lo más difícil es la preparación de datos, porque si usted tiene todos los datos correctamente, son correctos, digamos, hacer el análisis aplicar las técnicas que vimos o que van a ver, digamos, no le debería llevar gran esfuerzo, pero la preparación de datos es un trabajo muy grande, digamos. Inclusive, cuando veamos la semana que viene, cuando hacen análisis de texto que tienen que hacer sobre un, sobre un archivo de texto grande, digamos, la preparación de datos le involucra mucho esfuerzo. Entonces, esta es una de las etapas más importantes y los datasets que pueden tener inconvenientes por distintas razones, digamos, esto ya lo vieron, pero vamos a hacer un repaso porque de eso se trata la clase, digamos, cómo pueden solucionar estos problemas. Por ejemplo, pueden haber datos faltantes, son aquellos que no existen debido a algún acontecimiento. Supongamos que ustedes traen la base y anteriormente tenían una planilla en Excel y nunca cargaron una fecha de nacimiento. Entonces, es en esa planilla en Excel, cuando lo llevan a la base de datos, no lo van a tener, entonces van a tener datos faltantes, ¿no? Pueden tener también valores extremos, que son los valores muy altos, muy bajos, que puede tomar ese atributo variable. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un valor extremo para la edad? Supongamos que estoy haciendo un sistema para un club. ¿Cuánto sería el valor extremo de los socios? ¿Puede haber personas con más de 200 años? No. 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 Te digo esto porque tienen que diferenciar cuáles son los datos faltantes de valores extremos, datos inconsistentes. Los inconsistentes son cuando datos que deberían ser iguales no lo son. Por ejemplo, un médico que aparece en una tabla como activo y en otra como pasivo. Se aparecen en dos tablas porque ustedes quisieron tener redundancia y no saben si es activo o es pasivo. Es un dato que es inconsistente, digamos. No saben si realmente cuál es el estado del mismo, ¿no? Y ruido, fíjense, dice, se define como una señal aleatoria que se superpone a la señal original y confunde al destinatario, ¿no? Es como cuando ustedes escuchan el ruido en una radio, digamos. El ruido es algo que no les permite escuchar la señal claramente, digamos. Entonces, los valores de los atributos tienen esa dispersión o ese ruido, ¿no? ¿Por qué se pueden originar? Por error humano o por datos operacionales que no han sido registrados en su momento, ¿no? Entonces, eh, lo que vieron ustedes la semana pasada conmigo y creo que lo vieron en la práctica, es cómo detectar, por ejemplo, en el diagrama de caja de bigote, cómo detectaban un nobler, cómo detectaban un nobler en el diagrama de caja de bigote, el valor dónde estaba, Como un punto alejado. en un punto alejado, tiene que ser o arriba del primer cuartil o abajo del cuarto cuartil, digamos, depende cómo lo vean. Los de Lowler, fíjense en es esto, tienen todos los datos y tienen un valor que está totalmente alejado o disperso, ¿no? Un gran problema es la presencia de valores que no se ajustan al comportamiento general de los datos, entonces tenemos un Lowler. Estos datos anómalos pueden representar errores
en los datos o pueden ser valores correctos que son simplemente diferentes a los demás, ¿no? Por ejemplo, una persona con 300 años, seguramente se trata de un error, pero puede tener consecuencias que cuando ustedes van a calcular el promedio de la edad se ve afectado por, esos 300, por esa persona de 300 años y le afecta todo el promedio, digamos. Entonces tienen que tener cuidado. Dicen, también pueden tener tabla con datos faltantes o missing value. Entonces dice, la presencia de datos faltantes puede ser un gran problema que puede conducir a resultados poco precisos. Fíjense en este caso, el salario tienen valores perdidos o que no ha sido cargado, digamos. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer con estos valores que faltantes o, o perdidos? Supongamos que tienen que calcular el salario, digamos. ¿Qué es lo que harían? Calcularían con el valor de los valores que están, eliminarían los registros que no tienen salario, podrían calcular con el valor promedio de los mismos, o asignar el valor más alto o el valor medio. ¿Qué es lo que harían ustedes con estos valores faltantes o valores, con estos valores faltantes? ¿Qué operaciones creen que se pueden hacer? Fíjense que puede ser que ustedes estén trabajando con los datasets que ustedes hayan conseguido y tengan, no sé, 30.000 registros. Y de los 30.000 registros, aquel campo que quieren estudiar solamente tiene valores posibles en 5.000. Entonces, con los otros 25.000 que no han podido, que no tienen información, ¿qué hacen con esos 25.000 que no tienen información? ¿Le afecta o no le va a afectar al resultado final? Sí, profe. Sí, tienen que ver entonces qué se puede hacer. Puede hacer varias operaciones, fíjense, dice, ignorar el registro, rellenar la tupla manualmente, o sea, ustedes cargarla, digamos, depende de la cantidad de registro, obviamente. Usar una constante global para rellenar el valor nulo. Entonces, puede ser que si yo le pongo 0 a todos, significa que ese valor nunca no tenía nada. Utilizar el valor de la media, otra media centralidad. Utilizar eh, alguna herramienta de minería de datos para calcular el valor más probable. Por ejemplo, podría ser un valor, supongamos que fuera el alquiler, podría ser el valor según la zona y yo sé la cantidad de habitaciones que tenga. Entonces, para hacer estas operaciones, tiene que tener una serie de operadores, digamos. Esto creo que lo habíamos visto ya en Power, pero lo que vieron la aplicación en uno. Pero acá pueden hacer transformaciones de atributos y esta tarea es importante porque yo puedo preparar los datos, transformarlos según como yo los necesite. Dice, la cual consiste en construir automáticamente un nuevo atributo aplicando alguna operación o función de los atributos originales. O sea que yo voy a crear un nuevo atributo según como me convenga a mí, digamos, por el análisis que yo tenga que hacer. ¿Por qué debemos transformarlo? Y hay varias razones para transformarlo. Fíjense, los atributos serán transformados según la necesidad del algoritmo a aplicar. Hay técnicas que les piden que sí o sí sea un valor nominal, o hay técnicas que le piden que sí o sí sea un valor entero, o le piden, no sé, que sea normalizado. Entonces, ustedes tienen que llevarlo al rango de valores que ustedes necesitan. Es probable que deban derivarse variables nuevas, por ejemplo, si tenemos apellido y nombre en dos atributos separados, puede ser que nos convenga juntarlo en uno solo para después poder mostrarle que sea más cómodo, digamos. También es posible que se reduzcan variables convirtiendo en información más significativa. Entonces, por ejemplo, en una tabla de factura, en vez de tener, no sé, el precio por la cantidad, tenemos directamente el total, que sería precio por cantidad, y esa forma les ayuda, ¿no? Este, Hay, hay técnicas que vamos a ver, esto no lo creo que no lo vamos a ver ahora en detalle, pero son las técnicas de reducción de dimensionalidad. La dimensionalidad de una tabla puede ser por filas o por columnas. Si es por columnas, significa que vamos a reducir atributos, y si es por fila, vamos a eliminar una cierta cantidad de registros, ¿no? Entonces dice, en el proceso de reducción de número de variables aleatorias se puede dividir en selección de función y extracción de función. ¿A qué se refiere? A que nosotros vamos a trabajar solamente, supongo que tenemos una base de 1.000.000 de registros.
pero otros solamente nos interesan mis registros que cumplan con determinada característica, digamos. Supongamos en un banco que queremos ver a quién le podemos otorgar un préstamo, van a buscar, no sé, las personas que tengan mayor saldo crediticio, mayor confiabilidad, digamos. Entonces eligen por alguna condición. Entonces pueden reducir la dimensionalidad para que sea más preciso, o también pueden aumentar la dimensionalidad. En algunas ocasiones es necesario aumentar la dimensionalidad y esto se hace a través de la creación de características. Por ejemplo, supongamos que yo quiero saber el día de la semana, fíjense, en vez de saber, de tener una fecha, saber tener en tres campos, una que me diga cuál es el mes, otro el día de la semana y otro si es un día hábil o no. Entonces esta fecha, 26 de agosto del 2020, la tengo en tres campos diferentes. Estoy aumentando la dimensionalidad. Yo tenía un atributo en el primer momento y ahora en este momento voy a tener cuatro, ¿no? Y atributo nominal, le dice, se utilizan operaciones lógicas, igualdad o desigualdad o condiciones, y se puede generar un valor numérico un valor numérico a partir de valores nominales, por ejemplo, la variable x de n. Esto es cuando, por ejemplo, en algún caso, algún operador me pide que sea un valor nominal y yo tengo, no lo tengo como valor nominal. Entonces, lo convierto, pues, o lo paso a numérico o lo paso a nominal según como yo necesite, digamos, el, según lo que el operador con el cual yo esté trabajando lo necesite, ¿no? Entonces, yo puedo hacer una reducción de la dimensionalidad o un aumento de la dimensionalidad. Hay una teoría que no vimos al principio, que es en relación al, a la selección de atributos. La selección de atributos es cuando yo tengo, por ejemplo, no sé, 500 atributos, pero yo solamente quiero hacer el análisis con los 5 o 6 más importantes, entonces yo tengo que reducir la dimensionalidad y hay técnicas para eso, digamos. Esto lo vamos a ver en la última clase porque necesitamos ver, ustedes necesitan un concepto de matrices que no vimos hasta ahora, digamos, que eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo las técnicas, ¿no? Entonces, los atributos se pueden aumentar o pueden reducir en cantidad, digamos. Eh, se puede convertir atributos no numéricos a números, por ejemplo, para convertir atributos cualitativos, por ejemplo, varón o mujer, o casado, divorciado, separado, no sé, en atributos numéricos como uno 2 3 por ejemplo, según las necesidades que yo tengo. Y algo que se utiliza mucho es hacer una discretización. La discretización, esto lo vamos a ver después cuando veamos técnicas de agrupamiento, dice que discretizar quiere decir convertir variables que no son continuas en variables agrupadas por intervalos. Es decir, porque algún algoritmo de minería de datos solo operan con atributos cualitativos. La discretización convierte los atributos numéricos en ordinales. Entonces, supongamos que yo tengo los resultados de un parcial y yo lo quiero pasar, lo quiero discretizar. ¿Cuáles serían los grupos del resultado de un parcial, por ejemplo? Supongamos que ya tomamos el parcial de aplicaciones 2. ¿Cuál podría ser el resultado que podríamos llegar a obtener? ¿Cuáles son los resultados que obtenemos? ¿Podemos llegar a obtener un 4? ¿Se puede o no? Profe, ¿Cuáles son las notas que pueden tener en un parcial? 0 a 10. Bueno, tienen un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero si yo lo quiero pasar, no trabajarlo como número, sino discretizarlo, ¿cuáles podrían ser las notas de un parcial en grupos? ¿Cómo podría agrupar yo las notas? O por ejemplo, un 2, ¿qué sería? ¿Aprobado, desaprobado, regular, promoción, qué sería? Aprobado. ¿Ah? Desaprobado. Entonces tendría este modo, Aprobado. un 2, un 3, un 4,5, un 2 sería todo desaprobado. Y si tengo un 6, un 6,5, un 7, un 8, ¿qué sería? No aprobado. Aprobado. Entonces, yo quiero pasar estos números que yo tengo, estos números que pueden ser continuos en algunos casos, por ejemplo, podría tener un 4,33 o algo similar, digamos, a grupos, a grupos de mi interés, digamos, para poder trabajarlos, ¿no?
Hay varias formas de discretizar y puede ser, fíjate, dice, la discretización puede ser en un número fijo de intervalo o bins. El ancho del intervalo se calcula dividiendo el rango en partes iguales. Si yo tengo 8 elementos y lo quiero dividir en dos partes iguales, ¿en cuánto me quedaría? Si tengo 8 y divido en dos, ¿en cuánto me queda cada parte o cada intervalo? ¿De cuántos elementos? 4. De 4 cada uno. Ahora, si yo tengo 9 y quiero dividirlo en partes iguales, ¿podría o no? En 3. Podría ser dividiéndolo en 3 o podría ser tomando uno de 4 y otro grupo de 5. Depende cómo quiera hacer la división. Fíjense que le dice acá puede ser discretizando un número fijo de intervalo, o sea que yo le digo quiero discretizar, no sé, en dos grupos, en tres grupos. Puede ser discretizando en la cantidad de elementos por intervalo. Por ejemplo, quiero solamente 20 elementos por cada grupo como máximo. Y quiero, o puede ser en algún intervalo definido por el usuario de forma manual, como yo le decía, desaprobado, no sé, hasta 6 6 o más como aprobado, ¿no? Entonces, eh, esas son formas de discretizar y yo lo utilizo generalmente para después poder trabajar de forma mucho más cómoda, ¿no? Esto se puede trabajar en forma conjunta con la generación de atributos, o sea que yo podría discretizar y guardarlo en un atributo para que después me sea más fácil manejarlo, ¿no? Después tengo la normalización, que es la transformación de la escala de distribución de una variable con el objetivo de poder hacer comparaciones respecto al conjunto de elementos. ¿Para qué me sirve normalizar? Esto lo vieron ya en otras materias. ¿Para qué le sirve normalizar? ¿A qué valores lo queremos llevar? ¿Cuál es el valor máximo que puede tener y el valor mínimo en una normalización? 0 y 1. Entre 0 y 1. Quiero que todos los valores se cambien entre 0 y 1, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque queremos tener como una especie de media para poder trabajar con ellos, digamos. Hay algunos operadores que le piden trabajar con valores normalizados y llegan a muchos mejores resultados. Ya van a ver cuando vean con el tema de la eficiencia, de cuando quieran aplicar algún operador y quieran comparar cuál operador es mejor que otro, van a ver que muchas veces normalizando llegan a un mejor resultado, digamos, trabajando con los mismos valores. Entonces dice, lo común es utilizar la característica de escala y normalización lineal uniforme, en donde se debe tener cuidado de no trabajar con valores fuera del rango Wordler, porque le van a dar problemas, digamos. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer, digamos? En este caso van a tener que eliminar los outliers. Antes de aplicar la normalización van a tener que eliminar los outliers. Y si se recortan los extremos, se obtienen valores negativos y o mayores a 1. Entonces tienen que tener ese cuidado. Entonces tienen que tener cuidado porque la normalización le brinda una mayor eficiencia, pero tienen también inconvenientes porque si usted tiene valor Euler, le puede llegar a dar cualquier valor, cualquier resultado, digamos. Entonces tienen que eliminar primero los Euler y después tienen que aplicar la normalización, ¿no? Y si los datos tienen distribución normal, se pueden tipificar distribuyendo los datos con 0 a 1. Ahora, esto que se hacen con esta fórmula, que ustedes creo que ya la vieron, nosotros lo vamos a hacer ya en forma automática utilizando algún operador ahora, ¿no? Pero es importante que sepan, digamos, qué es la normalización o por qué se tienen que discretizar o qué es la discretización, digamos, por qué tienen que eliminar los valores Euler o inconsistentes. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? No, no, profe. Esto yo creo que la mayoría ya lo vio en la estadística, lo vieron ustedes, este, y no deberían tener problema, digo. Hace poco estaba dando una clase de inteligencia artificial para abogados y teníamos que enseñar algunos conceptos de estos relacionados con las técnicas y les costaba horrores, pero ellos no habían visto nada de matemáticas. Entonces era muy complicado. Aunque sea, yo lo veía como algo natural, digamos, porque eso lo vienen ustedes sufriendo desde el primer año de la primera materia, pero para otras personas no es tan natural, digamos. Ahora, ¿cómo lo van a hacer esto en RapidMiner, digamos?
La idea es que ahora practiquen, la idea es que practiquen todos los conceptos que ya vieron en el punto 4, digamos. Y le vuelvo a repetir, esta es la parte que es sencilla, digamos, porque si bien es un poco laborioso, no es complicado, digamos. En cambio, cuando empiezan a ver la semana que viene análisis de texto y empezamos a profundizar un poco con las técnicas, por ahí se les empieza a complicar un poco. Fíjense, dice, eh, hay dos formas de ver un ejemplo. Supongamos que yo quiero saber cómo reemplazar valores perdidos. Yo tendría que venir acá al repositorio, ejemplos, process, 02 preprocessing y 07 missing value replay. O sea que si yo quiero ver este ejemplo, ¿a dónde tendría que ir? Al repositorio, después del repositorio, después del repositorio, ¿a dónde tiene que ir? Sample. Sample. Entonces, hagamos. Recién abrí. Tendría que ir al repositorio, bueno, repositorio, ejemplo, después ¿qué más de seguir? Process, y después ¿qué opción era? Preprocessing. 02 preprocessing y 07, 02 preprocessing y 07. Entonces, hago doble clic y ya tengo acá el ejemplo. Este es para que vean, digamos, cómo tienen que, todo el ejemplo que les voy a mostrar, digamos, ya lo tiene usted incorporado con instalar un RapidMiner, pero para que vean cómo trabajar, digamos. Entonces, yo tengo este operador, fíjense, tengo el operador retrieve, que me dice que permite acceder a la información almacenada en el repositorio, o sea que están accediendo al dataset que tiene internamente en el RapidMiner que tiene su computadora, ¿no? En este caso, fíjense que acceden a este dataset que se llama Labor Negotiation, este, y ustedes aquí, fíjense que y después hacen el preprocesamiento. Fíjense, en este preprocesamiento, ¿qué es lo que hace en este caso? Van a reemplazar los valores perdidos con el promedio. ¿Llegan a ver acá el promedio? Sí. Bueno, dice el tipo de filtrado es todo, o sea que van a ser todos los valores que ustedes tengan o que ustedes quieran reemplazar. Entonces tiene una serie de opciones, fíjense, pueden ser todo, solamente uno, un conjunto, una expresión regular, un valor, un bloque, no reemplazar ningún valor perdido o los valores filtrados. Entonces, yo agregué aquí, fíjense, me conviene pararme con el botón derecho y yo acá puedo poner un punto de break antes o después, un breakpoint antes o después, digamos. El breakpoint es una pausa que ustedes hacen en la corrida o en la ejecución. ¿Para qué hacen esa pausa? Para ver cuál es la situación en ese momento. En este caso, creo que le puso un breakpoint después, digamos. Después que yo traigo los datos, hago una pausa. ¿Llegan a ver acá el simbolito? La flecha hacia la derecha, donde está mi mouse. Sí, perfecto. Bueno, entonces ahí va a hacer una pausa y después recién va a hacer este reemplazo que sería con los valores perdidos que lo va a reemplazar por el promedio. Entonces fíjense, va a reemplazar todos los valores con el promedio y le dice, y después fíjense que le dice, voy a mostrar los parámetros avanzados y le dice que muestre este campo WAG Inc. primero, WAG Inc. tercero, el primero con el mínimo y el segundo con el máximo. Y fíjense que cuando yo lo ejecuto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Tengo acá valores perdidos o no? Sí. ¿Cuáles son? ¿Cómo saben cuáles son los valores perdidos o valores que no cargué? ¿Cómo me aparece? Son con signo de pregunta. Claro, todo lo que está con signo de pregunta es porque son valores que yo no cargué nada, digamos, no tiene nada en ese lugar. Estamos entonces, ahí hice la pausa y después que hice la pausa, esos son los valores que yo tenía antes. Después de ejecutar, digamos, con estas operaciones que yo quise,
Cambié, fíjense, en este con el mínimo y este con el máximo. Fíjense en este campo primero con el mínimo y tercero con el máximo. Primero con el mínimo y tercero con el máximo. Me queda el primero, fíjense que ya acá ya no tengo los valores perdidos que tenía antes, ¿lo ven? Sino con qué valor se cargó aquí. Lo que tenía, una pregunta, los valores perdidos que yo tenía acá, ¿con qué valor se cargó el waking primero? ¿Con el mínimo, con el máximo, con el promedio? Con el mínimo era el waiting primero, Claro, el primero era con el mínimo. ¿Quién tenía esto? El primero era con el mínimo. El tercero, ¿con quién? con el máximo, Con el máximo. Y el resto, con el promedio, con el promedio. Entonces, el primero en este caso se cargó con el mínimo. El segundo, ¿con qué valor se cargó? ¿Con el a mínimo, con el ese máximo o con el promedio? Último. No. El primero se cargaba con el valor mínimo, ¿no? El tercero con el valor promedio, con el valor máximo. Y todo lo demás, ¿con qué valor se cargaba? Promedio. Con el promedio. Entonces, en este caso, el primero, ¿con qué se carga? Fíjense, acá yo tengo este signo de pregunta para 3, un signo de pregunta, y este es un 2. El 6, acá tengo, también tenía un signo de pregunta, no. Bueno, en este caso no tiene este nada más. Eh, pero entonces el primero se carga con el mínimo. El segundo se cargaría con un valor promedio. El tercero, ¿con qué? con el Con máximo, el máximo. Y los restantes, por ejemplo, horas trabajadas, ¿con qué se cargaría? Con un promedio. Porque yo le puse todo con el promedio. ah, sí, Entonces, fíjense, si yo hago esto, lo ejecuto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero voy a hacer una pausa, un breakpoint, y acá me posiciono en este operador, ¿y cómo tiene que ser el operador? ¿El breakpoint antes o el breakpoint después? después, Después, entonces hago una pausa, traigo los datos y después hago la pausa. Y después recién aplico el preprocesamiento. Y en el preprocesamiento me dice este, que todos los valores con cuál se tienen que cambiar. Fíjense que estoy parado en el operador de preprocesamiento, ¿no? con el promedio, Con el promedio. Y después, los dos valores especiales, ¿cuáles son? El campo uno que tiene que reemplazar con qué valor. con el mínimo, El campo 3 o tercero, por el máximo, ¿no? Entonces, piensen que yo ahora lo ejecuto. Cuando lo ejecuto me trae primero todos los signos, lo que están faltando, digamos. ¿Por qué me muestra eso? Los signos de pregunta. porque son valores faltantes, nulos, digamos. O sea, son valores faltantes y yo no cargué nada, digamos. Entonces le pido y fíjense que acá hay como una especie de, me dice que continúe la ejecución o apriete F11, continúo, y ahí me reemplaza con los valores que yo quise, ¿no? Entonces me reemplaza o con el valor mínimo, con el promedio, o yo le elijo con qué quiero hacer. Fíjense que acá en el retrieve me está diciendo de que traiga de este archivo, digamos, esa es una forma. La vez pasada, cuando hicimos la semana pasada, lo hicimos desde una planilla en Excel, digamos, pero puede hacer de la forma que ustedes quieran, digamos. Y el preprocesamiento, me dicen acá, los operadores que tiene son este, todo, uno solo, un conjunto, una represión regular, en este caso van a ser todos, todo menos aquello que yo puse en esta lista, digamos, ¿no? ¿Se entiende hasta aquí, chicos? Sí, profe, Entonces, esa es una forma, digamos, ahora le dice, ¿en qué caso conviene reemplazar los valores faltantes?
Y todo depende, dice, del tipo y la importancia de los datos que estén analizando. No hay una regla. Una vez un chico quería que, un alumno quería que le demos una regla, digamos, en qué valor tenían que reemplazar, y no hay una regla que sea, depende si son críticos o no, digamos. Porque si el campo más importante podría ser el label que ustedes están buscando, y no conviene repasar el label, ponerse en ese caso con un valor promedio, porque el label es como que va a estar condicionando cuál va a ser el resultado, digamos. Ahora, si es un campo que no tiene mucha importancia, sí podrían llegar a tomarlo, digamos, puedan ignorarlo o trabajar con ello a pesar de que esté incompleto, digamos. Este, todo depende, digamos. El otro operador entonces, el operador que vimos acá, fíjense, es el operador, el preprocesamiento, cuando ustedes cambian, digamos, o reemplazan los valores perdidos o las operaciones el campo que ustedes quieran por algún otro valor. El otro operador que pueden utilizar también es el operador de mapeo. El operador de mapeo, fíjense, esta es otra forma de acceder. Yo me voy a operadores, map, ayuda, ir al tutorial y mapping y hacer un múltiple valor, hacer un mapping en múltiple values, o sea, me voy a este ejemplo que yo tengo aquí. Entonces, la otra forma, ¿cuál sería? Me voy a operadores, map, ayuda, me voy a operadores, map, acá tengo el operador map. En el operador map, fíjense que acá se carga a la derecha y me dice ir al tutorial. Y ahí voy a mapping múltiple values, voy a ese valor. Acá me dice si quiero grabar el que ya tenía antes, le digo que no, pero ya está grabado ya, no quiero modificar el que tengo. Acá ya tengo el ejemplo del map, ¿no? Entonces este ejemplo es el que vamos a ver ahora, digamos. Pero se entendió cómo tienen que hacerlo de esta forma, ¿no? Esto es solamente para que ustedes, no sé, tienen dudas sobre un operador, vayan a ese ejemplo y vean, digamos, cómo aplicarlo, ¿no? Para este caso. Fíjense qué es lo que hace el map, dice cambia los valores de determinados atributos por otros que nosotros especificamos. Entonces, por ejemplo, en el archivo de golf, dice, si hacemos doble clic sobre el operador retrieve, podemos observar que el dataset del cual obtuvo datos se llama golf. En este caso, eh, le dice si se juega o no se juega. Eh, Creo que lo habíamos visto clase pasada, pero bueno, acá tenemos el clima, la temperatura, la humedad, el viento y si se juega o no se juega, ¿no? Si nos posicionamos en el operador map, dice que, y seleccionamos los atributos, ¿cuáles son los atributos que están seleccionados aquí? Eran 5 atributos los que yo tenía originalmente. ¿Cuáles son los atributos que yo seleccioné? Outlook y Wind. Claro, el clima y el viento, el Outlook y el Wind. No seleccioné esos dos. Entonces, dice, al hacer clic acá en Edit List, dice, podemos observar los valores de conversión. A la izquierda, los valores anteriores o viejos, o sea, los valores que nos muestran originalmente, y a la derecha los valores nuevos que le asignaremos. Entonces, en vez de decir verdadero o true, que diga yes, y en vez de decir falso, que diga no. En vez de decir overcast, que diga bad, y en vez de decir sunny, que diga good. Esos son los valores, ¿no? Entonces, o si nosotros queremos, lo cambiemos. Acá dice, en vez de decir true, que diga sí, y en vez de decir falso, que diga no, en vez de decir overcast, que diga malo, y en vez de decir sunny, que diga bueno el clima, ¿no? Eso se refiere, que cambie los valores, que digan, lo que digan, en vez de decir soleado, que diga bueno, un clima bueno. Nos agregamos un breakpoint después de salir del retrieve para saber cuáles son los datos con los cuales contaba al principio. Y fíjense, acá le dice la fila, el play. ¿Por qué está marcado esto con verde? Porque cuando está con verde, ¿qué significaba? Atributo especial. ¿Pero qué tipo de atributo especial? El label. El level o el objetivo. Porque acá lo que buscamos saber es, con estos datos, cuándo se juega o no se juega, digamos. Entonces, en este caso, queremos saber, me dice que no se juega, es que sí se juega. Si el clima está soleado, la temperatura, la humedad y el viento, ¿no? Entonces, estos son los datos originales.
Y luego que mapeamos y pasa por resultado, ¿qué es lo que obtenemos? En vez de decir el clima soleado o nublado o lluvioso, qué es lo que escribimos? Para decir bueno, malo u otro. ¿Ven? Por ejemplo, entonces, si es Sony, o sea, si está soleado, le decimos que es bueno. Y si está nublado, le decimos que es malo. No sé si Overcast era nublado, era mal, era nublado. No, si es Overcast, le decimos que es malo. Si es true, le decimos que sí. Y si es falso, no. Y si no, que me diga, fíjense que por defecto le dice otro, ¿no? Other. Entonces, hacen, veamos el operador. Tiene este ejemplo, digamos. ¿Qué es lo que haría yo? Tengo acá el retrieve. Debería hacer qué cosa? ¿Un breakpoint antes o después? Después, Pues, entonces hago un breakpoint para, después que obtengo los datos, ver cuáles son los datos que obtuve, digamos. Y acá tengo el mapeo. Fíjense en el mapeo, le digo, selecciona los atributos. ¿Cuáles son los atributos que seleccioné? Seleccioné los 5 atributos. ¿Cuáles son los atributos que tengo seleccionados? pronóstico y viento. Claro, pronóstico y viento, clima y viento. Y después le digo que mapee los valores. Mapee, que me cambie los valores que tiene, digamos, en ese momento. Y fíjense, en vez de decir true, que diga sí, que en vez de decir falso, que diga no, en vez de decir overcast, que diga malo, en vez de decir sunny, que diga bueno. No, eso es lo que dice eso es lo que dice el ejemplo originalmente. Entonces, si yo lo ejecuto esto, hace una pausa, fíjense que acá le dice, le aparece con verde. ¿Por qué aparece con verde? La etiqueta, el label. Porque hay el label o etiqueta con el cual quiero trabajar. Y después le aparece el clima, la temperatura, la humedad y el viento. ¿Estamos? Acá dice clima soleado, o clima nublado, o clima lluvioso. Entonces, corro, sigo corriendo. Y en vez de aparecerse clima nublado, soleado, ¿qué es lo que me aparece? Bueno, Bueno, o le aparece otro. Entonces, supongamos que yo ahora quiero cambiar, digamos, como tenía ahí en el ejemplo en la teoría. Entonces, en el mapeo le digo que de ese atributo que me diga, en vez de decir 10, que me diga en castellano, ¿cómo estaría en castellano? sí. Sí, falso, ¿está? Que ponga no, pero con mayúscula, por ejemplo. Overcast, ¿quién sabe inglés? ¿Qué es overcast? Nublado. Nublado. Entonces, que nos diga acá, nublado, le pongamos nublado. Y en vez de que aparezca soleado, en vez de que aparezca sunny, que me aparezca como. Soleado. No, porque aquí valor soleado. Entonces le ponemos que cambie. Entonces selecciona esos dos atributos y después de esos dos aplica la lista. Esa que le pusimos ahí. Entonces corremos, me aparece la tabla original y después me aparece con no, con sí, acá el clima, perdón, el viento y el pronóstico, clima, ¿cómo me aparece? Soleado o nublado, según los valores que yo le pedí que me cambie, que me mapee. Por eso se le llama mapeo, porque yo estoy diciendo que me mapeo, que me agregue el valor que yo quería mostrar para ese valor, digamos. ¿Se entiende, chicos, hasta aquí? ¿Algunos? Sí, profe. Bueno, a ver, digamos. Puedo yo generar un atributo. Dice, este operador permite construir nuevos atributos definidos por el usuario mediante expresiones y funciones permitidas por RapidMiner. Por ejemplo, tengo que ir a repositorio, ejemplo, process, 02 preprocessing y 12 valores definidos por el usuario. ¿Estamos? Entonces, vamos a este ejemplo. Tengo que ir al repositorio,
repositorio, samples, process, y después 02 preprocessing, y después la opción 12, atributos generados por el usuario, 12. No voy a grabar lo que estaba antes, pierdo el valor de lo que había hecho. Voy a intentar guardarlo en este momento. Y fíjense que acá recupera un dato que se llama polinominal. O sea, debe tener, bueno, ahora vamos a ver de qué se trata. Y después genera un nuevo atributo, ¿no? Entonces, fíjense que le dice, los nuevos atributos que yo voy a generar van a ser la suma, que la suma que es igual. La suma es igual a qué. La suma ¿Ah? de los atributos A1 y A2. La suma es un nuevo atributo que yo estoy creando, que va a ser igual a la suma del atributo A1 más el atributo A2. Producto es igual a qué. El producto es un atributo nuevo con el producto de A3 y A4. Y netted, ¿qué es netted? Creo que era promedio, ¿no? Si no me equivoco. Ah, no recuerdo. No, netted a qué es igual. A 1 más A3 dividido a 4. Estos son atributos nuevos que yo estoy creando, digamos. ¿Y cómo lo creo? No sé si llegan a ver acá a la derecha que hay una calculadora. ¿Lo ven? Sí, Bueno, porque con esto van a trabajar el día miércoles, van a tener que hacer ejercicios de este tipo, digamos. Entonces dice, yo puedo, en esta calculadora, yo puedo ingresar un editor de expresiones de funciones avanzado, en el cual tengo funciones lógicas de comparación, tratamiento de texto, matemáticas, manejo de fechas, conversiones, funciones básicas como suma, resta, multiplicación, o funciones avanzadas. Inclusive dice una de las que tienen que tener especial atención es el if. Yo podría agregarle un if si es cero, que coloque el campo hombre, por ejemplo, y si es 2, que coloque el campo mujer. Supongo que yo así lo haya creado el atributo, digamos, o así te cargo el atributo. Entonces puedo hacer toda una serie de operaciones yendo a esta calculadora, digamos. Digamos, entonces acá, fíjate, hacemos un punto de breakpoint después, una pausa, y después tengo los valores A1, A2, A3, A4, esos son los valores originales que me vino en la tabla, digamos. Y después que coloco esto, lo vuelvo a ejecutar, y qué es lo que me da en la siguiente corrida, qué campos adicionales me da, me muestra. Aparte de los atributos que ya tenía, qué campo me muestra aquí, en esta tabla que está debajo. suma, producto y nested. Sí, suma, producto y creo que promedio. Entonces, hago acá la pausa, clico en el botón derecho, breakpoint after, después, corro, y se me muestra la tabla original, digamos. Cuando la ejecuto, me tiene que mostrar con suma, producto y nested. Entonces, fíjense, yo en el diseño, acá en generación, yo puedo venir acá a editar la lista. Fíjense que la generación, pues se llama generación de un nuevo atributo, ¿no? Y acá agrego según lo que yo cree conveniente, digamos. Tengan en cuenta esto porque estas van a ser operaciones que le van a pedir que lo hagan ahora este miércoles y seguramente en el parcial también se lo van a pedir, digamos. Tienen que ir acá a la calculadora y empezar a utilizar estos operadores, ¿no? Fíjense en los operadores de comparación que pueden tener si está perdido, si es finito, si es exactamente igual, si es distinto, si es menor, si es mayor. Detecto, no sé, la longitud, creo que index debe ser para buscar la posición de un texto dentro de otro texto, la comparación. Pero tiene una serie de operaciones que ustedes pueden utilizar, digo, que son transformaciones de texto, si quiero cortar, si quiero concatenar, si quiero reemplazar, mayúscula, minúscula. Mayúscula y minúscula realmente lo utilizan bastante en la práctica. Funciones matemáticas, como la raíz cuadrada, el producto, el exponente. Entonces, estas son
yo puedo generar atributos según generar atributos según mi necesidad, digamos, que es lo que habíamos visto hace un momento, que yo podía o reducir la dimensionalidad o aumentar la dimensionalidad. En este caso estoy aumentando la dimensionalidad con la opción esa que genera un nuevo atributo, ¿no? ¿Estamos hasta acá, alumno? El mapeo es eso, ¿no? ¿Cómo es? Fabricio dice, quiere preguntar si el mapeo de valores se puede agregar otro atributo adicional a lo que ya se tenían, por ejemplo, para que cambie la variable otra por otro, se puede hacer. Con esto, la generación de atributos, vos podrías generar un nuevo atributo y poner esa opción, en vez de utilizar el mapeo, definirla como en el nuevo atributo, digamos, y el nuevo atributo se agregaría. Esa es la pregunta, Fabricio. Escucha, parece. ¿Cómo? Hola, profe. Sí. Ah, sí, esa era la pregunta justamente porque no sé, parece que no andaba bien el micrófono, Ah, pero sí, quería preguntar si se podía agregar otro atributo, como por ejemplo de la entrada de reemplazar Otter por otro, que sería la parte de agregar entrada. Tendría que ir a la parte del operador y agregar la entrada para añadir la nueva entrada del atributo. Tiene esa opción, ¿no? De añadir entrada. Ah, ahí está. claro, cuando vos le pones la generación, genera un nuevo atributo, puede ser uno, dos, tres, los atributos. Fíjate que vos acá Estaba lo del clima en este caso, en el anterior estaba del clima y del otro. ¿A dónde está? sí, claro, en el anterior sí, pero tenés que agregarle el operador generación y ahí generarías un nuevo con la condición que vos le querés agregar, digamos, editar la lista y acá agregar con la fórmula Claro. esta que vos estás buscando, En digamos. este caso también tiene también. Añadir entrada, dice abajo. Sí. ¿Sí? Ah, bien. O sea, suman un nuevo valor y acá ponen la calculadora y en la calculadora le agregás, sería con una fórmula equivalente a la que vos pusiste que vos querés para el otro, digamos. Porque si no es booleado o no booleado, que ponga otro con mayúscula o ponga cualquier otro texto, digamos, y te agrega otro atributo. Esa Ah, es, bien, profe. Esa era la duda. sí, sí, sí. Inclusive yo ahora le voy a mostrar porque recién estaba probando ahí, un operador de discretización funciona muy bien, pero había uno que me dio problema y en este caso le conviene utilizar uno que genere un nuevo atributo. Ahora vamos a ver. Fíjense en la discretización, es lo que habíamos visto hace un momento, digamos. ¿Por qué discretizaban ustedes? ¿Por qué era necesario discretizar? Para trabajar más cómodo con los valores. Claro, para trabajar con un atributo que sea mucho más cómodo. Inclusive, en muchos casos, muchos operadores no permiten trabajar con valores numéricos, sino que le piden grupos, digamos, valores nominales. Entonces, y era lo que habíamos visto hace rato por size o por tamaño, por binning, los atributos seleccionados por el número de bins, por frecuencia, según cuánto, por ejemplo, no sé, cuánto me aparezcan o cuáles no, digamos, eh, por, eh, o especificado por el usuario, digamos. Este es medio especial, digamos, este que dice por entropía, porque supuestamente el que es por entropía le hace por algún rasgo en particular, digamos, o por la característica que tenga, digamos, ese campo, digamos, intenta ver cuáles son eh, el- los grupos, digamos, que tengan ese valor, esa característica en común, digamos, y debería tener un label. Pero es medio particular ese, no sé si lo van a llegar a usar, me parece que no. Fíjense, el operador por ejemplo, discretizar por frecuencia, si quieren ver dice, tienen que ir a discretizar, operadores, discretizar por frecuencia, ayuda. Entonces me voy acá a operadores, este, discreticen, dicen, tienen las diferentes opciones, ahí tienen por ahí un poco más detallado con algunos ejemplos. Entonces veamos el de frecuencia, perdón. En el de frecuencia,
voy acá al tutorial, y en el tutorial dice, creo que este es el ejemplo, etiquetando por la temperatura. No grabo lo que tenía hecho antes. Me muestra acá que tiene una discretización por frecuencia, ¿no? Entonces, tiene el campo de temperatura y lo discretiza por frecuencia. El número de bins que va a armar va a ser por cuánto, o el número de bloques. ¿Cuántos bloques tengo aquí? ¿Cuánto es el número de bins? 3. Quiero que me arme 3 bloques. Entonces, fíjense que después le dice, que voy a colocar 3 contenedores. Entonces me dice que yo voy a tener, este es mi archivo original, voy a hacer una pausa, y después que hago la pausa, fíjense que podemos observar que el atributo temperatura, y vemos el histograma de la misma, ¿qué es lo que me dice acá el histograma? ¿De qué valor hasta qué valor están más o menos las temperaturas? ¿Esto lo vieron en la práctica? ¿En qué valor en la teoría también? ¿Cuáles son el rango de temperatura? ¿De dónde hasta dónde va? No se pierdan, estamos acá con la temperatura. ¿La temperatura de qué valor hasta qué valores va? ¿Va de 65 hasta qué valor? ¿O 60 sería en realidad? 85, Hasta 85. 85. Entonces, ¿y yo en cuántos rangos les pedí que escriban acá el número de bits? ¿En cuánto es? 3 era. 3. Entonces este sería un primer rango, un segundo rango y un tercero, digamos. Fíjense que hay pocos en el término medio, digamos. Entonces, fíjense que acá me va a armar rango 3, rango 2 y rango 1, digamos. Y va escribiendo, digamos. Y entonces armó en 3 rangos. La temperatura en 3 rangos, digamos. Que va desde menos infinito a 77 grados, de 69 no, perdón, va al revés. De menos infinito a 69, de 69 a 77,5 y 75 hasta infinito. Esos son los 3 rangos que armó, digamos, ¿no? Entonces, si yo lo ejecuto a esto, piensa que yo voy a hacer una pausa acá en el archivo de Golf para ver cuáles son los datos que tenía. Lo corro, me muestra los valores y luego me armó los 3 rangos, digamos. Y estos 3 rangos, ¿en base a qué lo hizo? ¿O por qué armó 3 rangos? Porque acá en el diseño le pedí que discretice. ¿Por qué? Hago la discretización por frecuencia, digamos, la frecuencia que era, que arme 3 grupos, y en 3 grupos me ponga lo que tenían temperatura mínima, medio y máxima sería, ¿no? Y acá en este caso, me convendría, por ejemplo, que en vez de ser que tenga estos valores, agregar un atributo nuevo que diga temperatura mínima, máximo, medio. ¿Me convendría agregarlo o no? ¿Se podría agregar o no un atributo? Que en vez de ser en vez de cambiar acá el atributo temperatura y de discretizar este campo en 3, digamos, agregarlo como un atributo nuevo, que es lo que hizo su compañero en su momento, ¿se podría hacer o no? ¿Está Alejo? ¿Antonio Paniagua? Sí, sí se podría.
Sí se podría, solo tienen que poner solo tienen que escribir las mismas condiciones en generar un nuevo atributo, digamos, ¿no? Ahora, tendrían que ver si la generación de este atributo concordaría con este operador de discretización por frecuencia, digamos. Porque a veces es fácil, digamos, de ver, digamos, cómo dividirlo por medidas, no habría inconveniente, digamos. O sea, si yo quiero saber dividir en tres grupos, agarro y tengo 100 elementos, divido, no sé, de 0 a 50 y 51 a 100, lo divido en dos, pero a veces es difícil de ver eso, digamos, cuando depende de los valores que yo tenga, digamos. ¿Qué pasa si yo tengo 34, 37 valores y quiero dividirlo en dos grupos? Y va del 0 al 37 o va del 1 al 37, ¿cómo los divido? ¿Qué hago con los que quedan en el medio? Con eso tendrían que analizar, digamos, según el problema, digamos. Este, Inclusive ya van a ver que hay operadores que ustedes pueden reemplazar un atributo con otro atributo, digamos. Y que eso lo van a ir viendo en la práctica. Y el último operador que vamos a ver hoy es el de normalización. Dice, este operador normaliza los valores de los atributos seleccionados. Le falta uno, me parece. Repositorio, ejemplo, process, 01, normalización. Cae repositorio, process, cae pre-processing y después va a normalización. Fíjense que acá, es el anterior, normalizo. Y acá fíjense, los métodos de transformación pueden haber varios. Transformación por z o por rango de transformación o por proporción o por intercuartiles. Son varios los métodos de transformación que ustedes pueden llegar a obtener, digamos. ¿Y con cuál de todo ello me voy a quedar? ¿Con cuál voy a optar, digamos, de esos parámetros? De que aparece por defecto de la transformación z, que tiene toda una teoría matemática detrás, digamos. Pero ¿con cuál de ellos me conviene quedarme? Y no hay ninguna, digamos, tienen que hacer la prueba. La única forma es que ustedes prueben con uno, vean los resultados, después prueben con otro y vean los resultados, después prueben con otro y vean los resultados, digamos. Esto te lo digo porque después cuando hagan, vayamos viendo la eficiencia de los diferentes operadores y entren a comparar ustedes cuándo un operador es mejor o cuándo una técnica es mejor que otra, y tengan que normalizar, pueden ir variando con estos valores y obtener mejor resultado o peor resultado, digamos. Entonces van como jugando, por así decirlo, con esto y ven cuáles son los resultados con los cuales obtienen mejores resultados o no, digamos, ¿no? No hay uno que sea mejor que el otro, digamos. El que da por defecto el Rapid para que trabajen con la transformación Z, pero ustedes después podrían transformarlo con alguno de los otros operadores y quedarse con ese, digamos. Vean ustedes cuál es el que le obtiene mejor resultado, digamos. Acá no lo van a ver porque no tiene mucho sentido, digamos, para este caso, digamos, pero sí en otro problema, digamos. ¿No? Este archivo que le muestra acá que recupera para normalizar, creo que es un archivo creo que de hojas, de índice, todo, o sea, tiene los puntos en relación a una hoja, creo que si no mal recuerdo. Entonces tienen los 4 puntos, fíjense qué diferencia hay de este A1, A2, A3, A4 con este A1, A2, A3, A4. ¿Cómo están acá los valores? Acá tienen 4600 y acá tienen 1.018, menos 1.018. ¿Los valores están normalizados o no están normalizados? Están normalizados, pero siendo la transformación Z. Y acá deberían ustedes probar con esta otra, o con este otro parámetro y pueden llegar a obtener resultados diferentes, digamos. Y eso lo tienen que ver después cómo lo resuelve el operador que van a aplicar a continuación. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta?